Son las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para contarles lo que pasa, lo que es actualidad, para contárselo, para enmarcárselo y para opinarles a propósito de las cosas que están pasando, que no son pocas. Hoy primer día del programa después de la Semana Santa y con un hueco horario un poco diferente porque hoy no hay pulso económico. No hay pulso económico porque no hay bolsas, ni las españolas ni las internacionales. Así es que hoy, lunes de Pascua, no tenemos bolsa, no tenemos pulso económico, por eso hemos decidido adelantar nuestro horario a las 7 en punto de la tarde. Y aquí estamos dispuestos a contarles lo más relevante del conflicto que nos tiene a todos en vilo. Hoy han atacado unas instalaciones de producción de gas y de extracción de petróleo en Irán. Naturalmente, pues los mercados que están hoy abiertos, que son los petroleros y los gasistas, han registrado un alza considerable en el día de hoy por esa razón, porque han atacado israelíes y norteamericanos dos fábricas o extracciones de gas y de petróleo iraníes muy relevantes. Bueno, noticias constatadas, ciertas y que le van a dar un giro a todo esto de la guerra entre estadounidenses e israelíes con los iraníes es, los americanos no pueden hablar de guerra, pero nosotros hablamos de lo que es, porque como verán, los cohetes cruzan el Pérsico de un lado y de otro y caen, por ejemplo, hoy en Emiratos han caído un montón de cohetes iraníes. Y esto es porque se van decretando múltiples vendetas. Que salimos de la polémica sobre la liberación o la extracción del piloto norteamericano del F-15 que cayó en un territorio hostil en Irán y que se refugió en una grieta y que lo han podido rescatar sus compañeros de armas. Bueno, hoy lo más relevante tal vez sea la muerte en un bombardeo en la capital de Irán, en Teherán, del jefe de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Es un ataque, bombardeos conjunto de Estados Unidos y de Israel. Es este hombre que ven ahí en pantalla, se llamaba Majid Yamadi. Naturalmente en Teherán dicen que ha sido un cobarde asesinato, que es un mártir de lo suyo y que, en fin, que su muerte será vengada y todas estas cosas. Y oleada de proyectiles sobre los Emiratos que poco tienen que decir en esto. Majid Hamadi efectivamente era un general muy relevante, jefe de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Y con su fallecimiento, con su muerte, son ya 50 los relevantes del régimen de los ayatolás, tanto políticos, sobre todo militares, que han caído desde que se inició el conflicto, o la guerra, como quieran ustedes. Si quieren utilizar el término más apropiado, probablemente sea la guerra. Los americanos no le llaman la guerra porque para que puedan decir eso, el Congreso americano y el presidente americano tienen que declarar la guerra a un determinado país y eso no se ha producido. Lo que se ha producido es un conflicto. Bueno, pues llamémosle de como sea, pero el conflicto nos tiene a todos tiesos. ¿Qué pasaba hoy? Hoy pasaba que ambas partes, Estados Unidos e Israel e Irán por la otra parte, estaban manejando un borrador de acuerdo de paz o de alto el fuego por 45 días. Al final, este borrador ha sido rechazado por las dos partes en conflicto y, por lo tanto, olvídense del alto el fuego de 45 días. ¿Qué dice Teherán? Pues que bajo coacciones no están dispuestos a negociar nada porque tantas amenazas de Donald Trump que no son la mejor manera de negociar nada y que no van a abrir el estrecho de Hormuz a cambio de este alto el fuego de 45 días. Bueno, la tesis iraní, por tanto, es que no se negocian con quien te está forzando con ultimátums. ¿Cómo van los ultimátums? Este es el tema clave del día de hoy y de los anteriores, y probablemente de los posteriores. Donald Trump en su cuenta de Truth ha ampliado un día más esto del ultimátum, que acabará mañana. El ultimátum acabará mañana. ¿Y cómo acabará mañana?
pues a eso de hora española, a eso de las 2 de la madrugada, se acaba el ultimátum dado por el presidente Trump. ¿Es el enésimo ultimátum? Sí. ¿Se ha prolongado siempre? Sí, pero no siempre van a tener el mismo desarrollo los ultimátums de Trump, sino al final acabarán siendo ridículos. Hoy ha subido el tono Trump. Amenaza con desatar el infierno en si los iraníes no abren el estrecho de Hormuz y habla, también ha subido el tono en términos de grosería. Habla de que tienen que abrir el puto estrecho porque si no estos malditos y locos cabrones, literal chic, sufrirán el fuego del infierno. Bueno, pues esto es lo que además ha hecho alguna referencia a Alá, en fin, que tampoco será del agrado, lógicamente, de los chiíes ayatolás que gobiernan en Irán. Y hay que contar también que, ligado al conflicto entre estos países que les vengo narrando, la Casa Blanca está decidida a tomar medidas contra España. Y esas medidas contra España, pues porque España no les deja utilizar las bases de Rota y de Morón, como tampoco lo hace Francia, como tampoco lo hace Italia. Bueno, pues las medidas podrían amenazar, podrían suponer una amenaza al negocio internacional de Repsol. La petrolera española llegó a unos acuerdos con la Casa Blanca posteriores a esto que podíamos llamar el momento de relax del petróleo venezolano. Johnny Maz, el que es CEO de Repsol, habló en la Casa Blanca en inglés, aquí lo vimos con Trump, se las prometían muy felices en Repsol, si no es que, como podría ser, yo no digo que lo sea, pero sí que pudiera ser que Repsol se viera perjudicada por un giro de lo que es la política de Estados Unidos para con España. Eso es muy posible que suceda, es muy posible que sea de este modo. Bueno, y ya metidos en las noticias del día de hoy, tenemos que hablar de el récord de afiliaciones a la Seguridad Social, que es una cosa que Trump está celebrando por todo lo alto. Sánchez está celebrando por todo lo alto. Se ha hecho una camisetilla con el número 22, porque dice que son 22 millones de afiliados a la Seguridad Social los que hemos alcanzado. Yo estaría muy feliz de decirles, sí, es verdad, pero es que no es verdad. Luego les contaré pues algunas cosas. De momento vamos con el ganseo de Pedro Sánchez. Ahora le van a escuchar cómo celebraba ese récord de 22 millones de afiliados, dice él, a la Seguridad Social, que dice que ha registrado el mejor marzo de su historia, porque la Semana Santa caía en marzo. 211.000 contratos. Esto viene siendo así y es tradicional cada Semana Santa, pero en cualquier caso, en términos desestacionalizados, eso de que estamos por encima de los 22 millones de ocupados, pues no es verdad, no me cuadran las cifras. Luego se lo voy a demostrar. Antes escuchemos al señor Pedro Sánchez. España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, sois quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando. Sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas, hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos. Antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. 21.882.000, está cerca de los 22 millones, pero en cualquier caso hay que desmenuzar ese dato porque así fríamente administrado puede parecer algo que no es como presentan los números. En primer lugar, para ese incremento interanual de la afiliación han sido necesarios ¿cuántos contratos? 15.759.000. Esto supone que hay ciudadanos que tienen en un año 30 contratos y 30 altas a la Seguridad Social. Así es que en realidad pues eso de los 22 millones es muy discutible porque
resulta que hay personas que tienen 2 altas o 3 altas a la Seguridad Social en el mismo mes. Con lo cual, pues esto es un poco pues un escándalo. Que salga Pedro Sánchez haciendo esas bobadas está bastante poco justificado. Si quieren conocer el análisis de los datos del desempleo, a nosotros nos merecen mucho respeto los desempleados, tanto que cada mes yo les enseño este cuadro y sus variaciones para que sepan cómo va la cosa. El desempleo es la cosa más importante de nuestra economía, porque produce daños en las personas. El que quiere trabajar y no puede hacerlo es una persona infeliz, es una persona que tiene un problema de falta de ingresos pues muy relevante, al que hay que tratar con respeto y con rigor, sobre todo con los números. No se les pueden hacer trampas, esto no es material político, que yo digo tal y tú dices cual, y ninguno de los dos decimos la verdad. Bueno, vamos con los datos del mes de marzo, de lo que es, lo que dice el gobierno que es y lo que es de verdad. Lo que dice el gobierno es que hay parados registrados, pues 2.419.712. Muy bien. Luego hay 2 limbos. El limbo número 1 son los que están en el paro, cobran el paro en su mayoría, pero están haciendo cursos de formación. Pues el que era gruista ahora está haciendo un curso de conductor de vehículos de materias peligrosas. Y eso es legítimo que se le excluya del paro si está en desempleo porque está haciendo un curso. ¿Le va a solucionar el hacer ese curso, el conseguir empleo? Pues tal vez sí, pero será en el futuro. Ahora mismo es un desempleado y no hay derecho a excluirlo del total de los parados registrados. Segundo limbo, los que están en disposición limitada, 410.270 personas. Quiero anotar aquí que llevamos 2 limbos que suman 600.000. ¿Estamos de acuerdo? 192 el primero y el segundo limbo 410.000. Bueno, estos que están con disposición limitada son personas que porque han tenido mellizos, porque han superado una operación de espalda, porque están convalecientes, porque han tenido un infarto, por 1000 razones, se han quedado en paro y le piden al SEPE, que es el organismo que se encarga de esto, quiero volver a trabajar, pero no estoy para trabajar 8 horas. En eso hay 410.000 personas. Si están en paro, si cobran el paro o se les ha vencido ya la percepción de desempleo, pues no tiene la Administración del Estado no tiene ningún derecho a excluirlos del número de desempleados total. El número de desempleados totales no es entonces 2.419.000, sino, como poco, esto no es discutible, 3.022.000, que es lo que aparece en negro, en rojo sobre negro. A eso hay que añadirles pues, los que están en ERTE, que no todos, pero buena parte de ellos no van a encontrar a su empresa cuando intenten volver a ella, y los que se llaman fijos discontinuos. Esta modalidad que ahora estás, pero luego no estás, pero tal. 860.000 en fijos discontinuos. Todos no están en el desempleo, algunos están actuando, están fijos, pero otros, por lo menos el 50 o el 60%, sí que están en la fase discontinua, esto es, algunos cobrando desempleo y otros pues esperando que los llamen porque trabajan en un hotel y bueno, pues el hotel pues les suele llamar a estas fechas, pero esta vez no les ha llamado. Eso compone esos 860.000 que ven ahí en pantalla. Pongamos que sean la mitad, 430.000. Pues estamos en 3,5 millones de desempleados, no es lo que nos cuentan, la milonga de todos los meses. Esto es una sinvergonzonería para con las personas que requieren más sensibilidad en nuestra sociedad, que son aquellos que no tienen empleo, que lo buscan y que quieren trabajar. No se les respeta si se hacen trampas al solitario a la hora de organizar los datos para que el gobierno pueda presumir de cosas, que es la verdadera razón de por qué se mandan al limbo gente por hacer cursos o gente porque no puede trabajar 8 horas, en fin, y otros porque están fijos discontinuos. En cualquier caso, oiga, esto hay que hacérselo mirar y espero que sea más bien pronto que tarde. Y debiera ser la tumba para la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que es la que firma estos datos. Esto es impresentable, completamente impresentable.
Bueno, recuperamos nuestro argumento anterior, que es la guerra, porque en estos momentos pues, pocas cosas escapan a su influencia. Suben los precios, suben los combustibles, sube la inflación, se congelan expectativas, hay muchas cosas que se quedan por el camino. Bueno, yo quiero hablar de todo ello con don Gustavo de Arístegui, que es diplomático, que es experto en relaciones internacionales y que ya me acompaña aquí y yo se lo agradezco vivamente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Xavier. Vamos a ver, hablamos de ultimátums, por empezar por algo tangible. Ambas partes han dicho que no a esto de los 45 días de alto el fuego. Bueno, Trump parece que redobla sus amenazas, ya no se sabe uno si son el enésimo de los ultimátums o cuando tal. El momento mágico es las 2 de la madrugada, hora española, de mañana. Ahí se termina el plazo, a ver qué hace. Hoy ha emitido en su red social Truth, Donald Trump ha emitido un durísimo comentario en el que habla de tenéis que abrir el puto estrecho, malditos locos cabrones, o vais a sufrir el fuego del infierno. Ha citado a Alá, cosa que tampoco ayuda en estos casos. ¿Cómo ve usted esto de los ultimátums? Bueno, vamos a ver, aquí hay una especie de subasta de a ver quién puede engañar mejor al contrario. Pero hay una evidencia clara, ¿eh? Y esa evidencia clara es que hay una guerra interna en el régimen iraní que nadie está describiendo en Occidente, nadie, ¿eh? Esta guerra interna es despiadada. Nadie quiere aceptar, nadie quiere reconocer que se está negociando con Estados Unidos. Nadie quiere decirle al de al lado, nadie quiere dar la más mínima muestra de la posibilidad siquiera de haber dado su brazo a torcer. Y esto es un problema muy serio, porque claro, evidentemente estamos ante un país que tiene unas, digamos, barbaridades ideológicas. No sé qué ha pasado aquí. Todo bien, ¿Sí? todo bien. Te escuchamos perfectamente, Gustavo. ¿Me seguís viendo? Sí, sí, perfectamente. Sí, vale, es que se ha ido la imagen. Entonces, lo que estaba diciendo es que es imposible entender lo que está ocurriendo sin calibrar y definir la violencia de la, de la, de la- del, del- de la- del enfrentamiento interno. Yo soy de los que señaló a Calibaf. Soy de los que dijo que era de los pocos con los que se podía hablar, a pesar de ser un personaje corrupto hasta las cachas. Soy perfectamente consciente que los que hemos señalado a Calibaf lo hemos convertido en un objeto a batir. Pero bueno, yo no soy el presidente de Estados Unidos, ni soy el secretario de Estado. Si tengo la información, la cuento en los medios en los que yo analizo la realidad internacional y ya está. En fin, no creo que los ayatolas escuchen mi canal, ni el vuestro, me temo, ni el de nadie, aparte de Fox News quizá y la CNN como mucho. En todo caso, lo que sí podemos decir con toda claridad y rotundidad es que los 15 puntos de Estados Unidos, en fin, son perfectamente razonables. Los 5 puntos de contraoferta de los iraníes son un perfecto disparate. De hecho, ya el presentarlos es una locura absoluta, pero sabemos también con mucha claridad y con práctica certeza que el presidente de la República y el propio presidente del Parlamento están dispuestos a iniciar un acuerdo serio a largo plazo, sean 45 días, que lo han pedido los iraníes, no nos engañemos, no son los americanos que han propuesto la fecha de 45 días de alto el fuego. Lo que no es posible es renunciar por parte de Occidente, es decir, Estados Unidos, a que Irán siga desarrollando sus sistemas misilísticos de medio y largo alcance, que Irán siga enriqueciendo uranio por encima del 6%, están en algunos casos llegando al
33%, y esto lo dice la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que sigan insistiendo en apoyar a sus proxies terroristas, sea Hamas, sea Hezbollah, sean los Hutis o las milicias terroristas iraquíes, y que no acepten bajo ningún concepto la apertura del estrecho de Hormuz. Esas 4 condiciones son irrenunciables por parte de cualquier país que se considere mínimamente razonable. Vamos a ver, cuando los estadounidenses escuchan por boca de la parte más izquierdosa del Partido Demócrata o incluso de los europeos que no estamos hablando en ningún caso de una amenaza inminente y que por lo tanto los ataques contra Irán no tenían justificación, lo que hay que decirles es que desde el año 79 los ataques no solo eran inminentes, eran y son permanentes. Bueno, y mientras eso pasa, pues se pone a prueba qué pasa con otros países aliados de Estados Unidos, no tanto de Israel, que van sufriendo los pepinazos, como por ejemplo los Emiratos, que hoy creo que han recibido unos 50 instrumentos voladores explosivos. Se pone a prueba todo eso y se pone a prueba cómo medrar en esa estructura del gobierno de los ayatolás. La técnica está ahora utilizada, ir eliminando figuras del póker, pues tampoco parece que dé un gran resultado. Hoy es verdad que ha muerto en un bombardeo el jefe de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria, es cierto, sí, pero ya es el número 50 de todos los que llevan eliminados de la lista. Y eso no mejora la posición de Estados Unidos y de Israel sobre el conflicto. En efecto, empezamos por lo último que has comentado, Xavier. Es la paradoja del descabezamiento del régimen. Cuanta más gente importante del régimen es eliminada, menos probable es que se pueda negociar con alguien que tenga capacidad de negociar y de imponer el resultado de la negociación al resto de los elementos del régimen. Esto es una realidad evidente. De hecho, pues esto es la explicación taxativa y palmaria de por qué los que están hablando con Estados Unidos, no quieren reconocerlo porque se juegan el pellejo. La segunda cuestión es cómo es posible que el régimen haya subsistido. Es que yo creo que el régimen tiene en este momento el germen de la descomposición y de la implosión metido dentro y que es imposible que haya marcha atrás. Lo que no sabemos es cuánto va a tardar en hacer implosión. Y esa es la gran cuestión. Hay un extraordinariamente importante unidad por internet, te lo mandaré en cuanto acabe esta emisión, que está describiendo uno de mis aviones preferidos en el panorama guerrero del último medio siglo, que es el A-10 Thunderbolt. El A-10 Thunderbolt es el avión blindado anticarro soviético que todo el mundo pensaba que era una obsolescencia de la Guerra Fría y que, sin embargo, hoy está siendo esencial para liberar el estrecho de Hormuz de los 1.500 barcos rápidos, lanchas rápidas, torpederas y lanzamisiles que están evitando o impidiendo el paso de los petroleros y gaseros por el estrecho de Hormuz. No olvidemos que mucha gente está calculando que el estrecho de Hormuz tiene 26 millas náuticas. La realidad es muy distinta y esto quienes hemos navegado por aquella zona lo sabemos. El estrecho de Hormuz real, el que no está bajo dominio de aguas territoriales iraníes, son 6 millas náuticas. 2 millas náuticas de entrada, 2 millas náuticas de salida y 2 millas náuticas de separación entre los que entran y los que salen. Por lo tanto, 6 millas náuticas.
los aviones Thunderbolt, y ha caído uno, pero ese había caído justamente porque estaba dando cobertura a las fuerzas especiales que estaban intentando localizar al coronel, jefe del escuadrón, que estaba embarcado como oficial de armamento, siendo piloto, y es una cosa muy importante, porque claro, es que no, nada menos que el jefe del escuadrón estaba embarcado. Bueno, Gustavo, te hemos perdido, seguiremos en otra ocasión, seguiremos hablando de esto. Nos ha quedado claro lo estrecho que es el estrecho de Hormuz, valga la redundancia. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos enseguida y continuamos con otros argumentos de la actualidad. Las 7:31, aquí seguimos, aquí reemprendemos el programa y aquí les presento a nuestro siguiente invitado, don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Feliz Pascua. Felices Pascuas. Aunque ya quede poco de ella, de Protege tu Vida. Hoy nos trae usted el aparato Vago Relax. Cuéntenos. Hoy traemos Vago Relax porque sí es verdad que está causando furor. ¿En qué sentido? Bueno, pues que somos muchísimas las personas que no dormimos, que se descansa mal. ¿Y por qué ocurre esto? Pues fundamentalmente ocurre porque no cumplimos el tiempo que necesitamos para que cuando nos vayamos a dormir realmente estemos en ese estado de dormir, ¿no? ¿Qué suele ocurrir? Bueno, que durante todo el día estamos en un estrés continuo, que es lo normal, pero cuando llegan esas horas ya que nos acercamos a la hora del sueño, pues tampoco lo cumplimos. Entonces, cuando llegamos y nos metemos en la cama, es imposible, le damos vueltas, no somos capaces de conciliar el sueño, nos dormimos y a veces nos volvemos a despertar, es decir, es un sinfín de causalidades que se van dando que hacen que al día siguiente cuando te levantas dices, qué mal he dormido, qué mal estoy, ¿no? que poco he descansado. Bueno, con este aparato vamos a conseguir, Xavier, sobre todo, que de una manera completamente natural, porque esto no es que introduzca nada, no es melatonina que nos tomamos, no es ninguna pastilla, no es que provoquemos... No, simplemente lo que hacemos es que ese nervio vago, por eso se llama vago relax, que es un nervio muy importante que va desde el cerebro hasta el intestino, lo activamos, lo estimulamos, porque él es el responsable de que ese sueño llegue cuando tiene que llegar, es decir, que esa melatonina que necesitamos para que al final descansemos se produzca. Y esto normalmente no ocurre porque como estamos en ese estrés, como hemos dicho, ese nervio está completamente adormecido y no es capaz de segregar la melatonina. Ese nervio tiene una función de regular el cortisol, porque muchos ya hablan del cortisol como si supieran lo que es, ¿no? Yo no lo sé, pero en cualquier caso sí parece estar detrás de que tengas ese estado de estrés permanente que te impide descansar. Claro, al final nuestro sistema nervioso son dos, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nosotros controlamos, es decir, el que nosotros ante actuaciones que hacemos, pues estamos controlándolo. Por ejemplo, pues estamos haciendo un examen, estamos en la televisión, estamos trabajando y estamos con el sistema simpático trabajando. Y ese genera el cortisol. Cortisol, digamos, si aquí viniera mismo un león, necesitaríamos generar mucho cortisol y adrenalina para salir corriendo. Pero el problema del cortisol no es en sí, es que se haga crónico. Es decir, que continuamente lo tengamos de manera crónica. Entonces, lo que hace el otro sistema, que es el parasimpático, el del nervio vago, es que lo que hace es segregar todo lo contrario al cortisol. Es decir, estamos hablando de las endorfinas, de la serotonina, de todas aquellas hormonas que no tienen que ver con el cortisol, que son las del relax, la de que no tengamos taquicardia, que tengamos una buena digestión, y entre ellas la melatonina, que es para el sueño. ¿Cómo funciona el aparato? Pues mirad, este es el aparato. Realmente tiene un botón. Eliges una intensidad, una frecuencia, porque esto va por ondas, es decir, son frecuencias que puestas en el lóbulo de las orejas, es decir, tal que así, una pinza aquí y otra en el otro lóbulo, vamos a conseguir que ese nervio vago que realmente llega hasta ese lóbulo, llega hasta aquí, él se estimule.
se active. Y de esa manera, de manera completamente natural, vamos a conseguir segregar esa melatonina para que al sueño lleguemos. ¿Cuándo hay que colocarlo? Que es una de las preguntas, sí, pues a partir de las 6 de la tarde, más o menos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto rato? ¿Cuánto rato? Pues 10, 15, si podemos 20 minutos, 20 minutos. Más de 20 minutos no es necesario, porque ya hemos activado el nervio y ya hemos conseguido que el cuerpo se ponga en esa posición de dormir. ¿Cuándo empieza a dar resultados el aparato? Pues mira, esto ya depende un poco, pero lo que puedo decir es que no me gusta adelantarme, pero desde el primer momento. Es decir, una persona que ya se lo pone el primer día, nos han dicho muchos, he dormido mucho mejor. Algunos de manera ya, yo creo que hasta, oye, es que he dormido como nunca. Pero sí es verdad que lo que estamos haciendo, esto no es magia. Esto simplemente es que nuestro cuerpo, que no está acostumbrado a este nervio porque está adormecido, pues empieza. Entonces, normalmente lo notamos desde el principio. Pero sí es verdad que donde vamos a estar notando mejoría es a esas 2, 3, 4 semanas, porque ya hemos acostumbrado también el cuerpo a este sistema, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar el aparatejo y qué ventajas tienen los espectadores? Pues tenéis ahí un teléfono, 900-730-101. Llamad. Queda la llamada registrada, no nos cogemos la llamada, pero queda registrada, así sabemos que sois vosotros. Entonces vais a tener una oferta de lanzamiento espectacular, de veras, porque vamos a haceros un precio para que lo probéis, para que lo tengáis y para que ese sueño ya lo dejemos apartado el problema en el sueño, sino que descansemos bien. Y luego además os regalamos el libro Cuando tu cuerpo te habla, que es de la doctora Olga García Gómez, que la hemos tenido aquí en el programa, sí, y que es una doctora que controla mucho todo este tema del sistema parasimpático y os va a contar cosas muy interesantes de los síntomas, cómo averiguarlos, etc. Así que gran descuento y el libro Cuando tu cuerpo te habla. Adolfo Avistur, pues un placer enorme tenerte en el programa. Aprovecha lo que queda de lunes de Pascua. De Pascua. Porque ya queda poquito, queda muy poquito. Gracias. Nosotros tenemos que seguir ahora hablando de un tema que la verdad es que es muy enjundioso. Hay sectores de la actividad económica española que se están a punto de quedar sin mano de obra. Mira que hay paro, pero se están a punto de quedar sin mano de obra. ¿Por qué? Porque son trabajos duros, a lo mejor están mal pagados, a lo mejor requieren una dificultad de conciliar la vida laboral con la personal. Estoy pensando, por ejemplo, en los camioneros, que también sufren esto, o son trabajos muy duros al sol o las circunstancias climáticas que afectan en concreto al mundo de la construcción. Quiero hablar de ello con don Pedro Fernández Alén, que es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Muy buenas tardes, don Pedro. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, según cuentan ustedes, el problema de la construcción es que pronto se va a quedar sin trabajadores, que la gente que trabaja en el mundo del ladrillo y del cemento y esas cosas, pues va envejeciendo a marchas forzadas y que no hay un relevo generacional. ¿Esto es así? Pues sí, esto es así. Estamos viendo que el 90% de los trabajadores del sector de la construcción tienen más de 30 años. Se están incorporando muchos jóvenes al sector de la construcción por las nuevas tecnologías, las nuevas formas de construir, las nuevas maquinarias que estaba utilizando el sector de la construcción. Pero es que el sector de la construcción mueve a muchos trabajadores. La construcción es la construcción, infraestructuras, viviendas, obra civil o edificación, pero somos la construcción y en la construcción actualmente estamos casi 1.600.000 trabajadores. Necesitamos un relevo generacional importante. Necesitamos incorporar jóvenes, por un lado. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es un relevo, que esos mayores que se van a ir jubilando enseñen el oficio a los nuevos que se incorporan al sector. Y nuestra preocupación es que se nos empieza a ir gente muy buena del sector de la construcción y la gente que se incorpora no ha podido beber de esos profesionales que se nos están yendo. En los próximos 10 años, ¿cuánta gente calcula usted que se va a jubilar como trabajadores del sector de la construcción? Pues hay que tener en cuenta que ahora mismo el 22% del personal del sector de la construcción tiene más de 55 años, con lo cual es posible que casi 1 de cada 4 trabajadores del sector de la construcción se jubile. Por eso creemos imprescindible incorporar a trabajadores al sector de la construcción, ya sean jóvenes, ya sean mujeres o ya sean inmigrantes. Hay que tener en cuenta, como bien decías antes, que hay trabajadores que son especialmente duros, pero en el sector de la construcción algunas actividades son duras, pero cada vez tenemos nuevas formas de construir, nuevos materiales o nuevas técnicas y maquinarias que hacen que ese trabajo sea más liviano y está permitiendo que se incorporen jóvenes o mujeres al sector de la construcción.
se estaba diciendo que hay trabajos que no están bien remunerados. El sector de la construcción tiene una remuneración mínima en todo el sector, dependiendo de cada provincia, que es al menos el 30% por encima del salario mínimo interprofesional. O por último, has comentado que hay sectores productivos en los que no permite conciliar la vida laboral y familiar. Y en el sector de la construcción, por regla general, los fines de semana no se trabaja, se termina el viernes a mediodía y se empieza otra vez el lunes. De hecho, hemos hecho estudios y todo el que se incorpora al sector de la construcción no se va porque quiere, se va porque la economía le echa, como nos ocurrió en el año 2007 o 2008, en el que pasamos de 2.800.000 trabajadores a escasamente 700.000 trabajadores. Esa gente, por esa crisis financiera que los expulsó del sector, eso es lo que hace que los trabajadores se vayan de la construcción. Pero los que se incorporan no se quieren ir, se ven bien remunerados, se ven con buenos horarios y se ven con una capacidad de ir mejorando en categorías profesionales y en oficios extraordinariamente positiva. Don Pedro, entonces, para que nos quede claro, ¿por qué los jóvenes no quieren colocarse en la construcción? Pues yo creo que no hemos sabido trasladar los beneficios que tiene el sector de la construcción. Sí es cierto que se están incorporando cada vez más jóvenes al sector de la construcción, pero hay cuestiones que son importantes. Por ejemplo, la figura del aprendiz, en la que no tenemos la figura del aprendiz en el sector de la construcción, y ese estudiante de formación profesional que termina con 16 años tiene que esperar hasta los 18 para incorporarse al sector de la construcción. O también ocurre que en muchas actividades clásicas estamos viendo una escasez de jóvenes que se incorporan. Estamos viendo unas carreras profesionales, universitarias o de nuevo cuño que no son los que están, que son los que están eligiendo los jóvenes. Y estas profesiones más clásicas no las ven así. Cuando lo que deberíamos es trasladarle que la construcción no es solo ladrilla, carrotillo y arena, sino que también son nuevas maquinarias, nuevas tecnologías, nuevas formas de construir. Yo les invito a los jóvenes que vayan a ver los simuladores de maquinaria o que vayan a ver cómo se construyen las nuevas casas de construcción industrializada y se sorprendería de cómo se puede levantar un edificio a una planta por día o cómo se pueden instalar 5 o 6 cuartos de baños al día por ser piezas de construcción industrializada en las nuevas obras. Solo ver el soterramiento de la A5 en Madrid o lo que ya conocemos de haber soterrado en una ciudad de 5 millones de habitantes la M30 con 2 tuneladoras hace que el sector de la construcción sea extraordinariamente moderno y sobre todo puntero en el mundo, con nuestras empresas siendo las principales constructoras del mundo. Del grupo humano de personas que trabajan en la construcción actualmente en España, ¿qué porcentaje son extranjeros? Pues estamos hablando de cerca del 25%. Sí es cierto que últimamente se está incorporando mucho extranjero al sector de la construcción, pero muchas veces la gente se sorprende cuando damos este dato, pero es cierto, simplemente 1 de cada 4 es extranjero. También es cierto que hay mucho más extranjero en Tajo, a pie de obra, y hay mucho más trabajador nacional en oficina o en puestos directivos. Pero escasamente tenemos a 1 de cada 4. Por eso creemos que tenemos capacidad para absorber todos los extranjeros, todos los inmigrantes que quieren incorporarse al sector de la construcción. Entonces, por lo que yo saco como conclusión, y usted que también lidera la plataforma tecnológica española de la construcción, hay que superar un desconocimiento del sector por parte de los jóvenes españoles. Absolutamente. Absolutamente. Yo invito a que vayan a una feria de construcción, que no es porque trabajen en el sector de la construcción, pero sí se sorprenderían de las nuevas formas de construir que hay. Ahora no se construye como hace 20 años. Las formas son distintas, los materiales son distintos. Un pequeño esfuerzo para una persona que nos esté viendo ahora en tema de climatización, cerramientos o nuevos materiales, le van a dar un confort extraordinario. Y después las máquinas antes llevaban palancas, ahora llevan botones. Y estamos hablando de maquinaria extraordinariamente compleja, sofisticada y que permite construir y tener una vida profesional realmente apasionante. Como digo, en la Fundación Laboral de la Construcción, que es una fundación en la que damos prevención, seguridad y sobre todo formación al sector de la construcción, estamos formando anualmente a más de 110.000 trabajadores, que es la segunda entidad formativa de España.
Y todos esos trabajadores, bueno, cada vez se nos incorporan, como digo, más jóvenes, más mujeres, pero es que seguimos necesitando más si queremos cumplir con los objetivos de las infraestructuras, con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, o con la ambiciosa política de vivienda que quiere ponerse en marcha, donde se utiliza intensivamente mano de obra. Desde su punto de vista, ¿la formación profesional tiene un carril para incorporar nuevos elementos al sector de la construcción o está en otros mundos? La formación profesional tendríamos que darle un impulso extraordinariamente potente. La formación profesional es una salida sumamente positiva para los estudiantes, aquellas personas que se quieren incorporar rápidamente al mercado laboral o gente que le gusta la práctica, porque realmente la formación la da, pero no estamos centrándonos en formación profesional de oficios clásicos. Y de hecho la formación en edificación y obra civil, en lo que tenemos en construcción, los matriculados son muy pocos. Es decir, los que se incorporan al sector de la construcción no van por la formación profesional, sino que van por otros tipos de formaciones. De hecho, el sector de la construcción es el único que ha dividido los itinerarios formativos extraordinariamente largos. Y para que se hagan, quienes nos estén viendo una idea, un itinerario formativo de pintura, para ser pintor, estamos hablando que son cerca de las 700 horas. Pero es que para ser electricista son más de 900 horas los cursos. Pues bien, nosotros en el sector de la construcción hemos dividido esos itinerarios largos en cursos cortos de 40, 60, 80 horas, según la tipología de curso, para que alguien, a modo de figuras de construcción, como un Lego, un Tente, pueda formar su itinerario formativo él de manera propia. Y recibiendo cursos especialmente cortos se puede incorporar al mercado laboral y poco a poco, como una mochila, va llenando de cursos esa vida laboral para poder terminar el itinerario formativo cuando ellos quieran. Y esa formación corta que va a ir recibiendo será una formación que le valdrá perfectamente para incorporarse al mercado laboral. Un ejemplo rápido. Para ser electricista pueden ser 960, 980 horas, pero para hacer baja tensión, que es poner enchufes en una vivienda, pues con un curso de 60, 80 horas puede ser suficiente para que un joven se incorpore al mercado laboral. Y posteriormente ya ir haciendo los cursos para hacer subestaciones, estaciones de alta tensión, etcétera. Pero le vamos a ir enseñando poco a poco los diferentes oficios de un oficio más grande, como puede ser el de electricista. Eso yo creo que puede ser un avance importante que hay que ponerlo en marcha lo antes posible. Don Pedro Fernández Alén, pues le agradezco muchísimo esta puesta al día de cuáles son las preocupaciones del sector de la construcción. Usted, que es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y también de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, nosotros tenemos recorrido para largo. El día 31 de marzo, probablemente lo hayan olvidado, muchos de ustedes, lo entiendo, me parece normal. La señora del presidente del gobierno, Begoña Gómez, la hija de Sabiniano, el de las saunas, ya me entienden, esta desairó al juez. Tenía que haber pasado por el juzgado, pasó de todo y se fue con el marido a una residencia de patrimonio del Estado donde veranea nuestro presidente del gobierno y quien él quiere llevar allí, que nunca nos enteramos de quién ha ido con él, qué amigacho, qué amigacha, qué cuñada japonesa o qué instrumento del demonio se ha llevado allí para entretenerse, para tener gente con la que hablar mientras las vacaciones, este duro trabajo de Pedro Sánchez, que a veces se interrumpe para ponerse las camisetillas con el 22, como hemos visto antes. Bueno, así es que Begoña Gómez, con vacaciones, sin vacaciones, después de pasar por la Mareta, sigue en el filo de la navaja. El caso que salpica a la mujer del presidente del gobierno sigue instalado en el centro de la batalla judicial y política. Una causa que arrancó el 24 de abril de 2024 y que amenaza con prolongarse hasta el límite mismo de la jubilación del juez Peinado, convertido ya en una especie de reloj judicial de proceso. La instrucción ha pasado por varios giros, correcciones y recursos, desde que la Audiencia de Madrid negase al juez Peinado llevar a Begoña a enfrentar un jurado popular. Un respiro para la defensa, que mantiene una estrategia clara: ganar tiempo, estirar los plazos y apurar cada resquicio procesal hasta que llegue el relevo del juez. El último episodio, la no comparecencia de Begoña Gómez en la citación del pasado 31 de marzo, porque
que se encontraba de vacaciones en Doñana junto a su marido, el presidente del gobierno. Pero la incógnita del caso se encuentra instalada en qué pasará cuando el juez Peinado, comprometido con esta causa, desaparezca del mapa judicial ante una posible sustitución en concurso. Los plazos lo dirán todo. Peinado cumplirá 72 años el 27 de septiembre de 2026, que es la fecha de jubilación forzosa clave. Con el caso sin resolver, se producirá un relevo temporal. Habría juez sustituto voluntario. Entre los nombres más citados se podría encontrar el de María del Rosario Esteban Meilán, actual presidente de la sección número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que es la encargada de revisar los recursos del Juzgado de Instrucción 41 que investiga a Begoña Gómez. Aunque actualmente no se ha confirmado ningún nombre de manera oficial, si la instrucción continúa abierta a partir de ese día 27 de septiembre, el procedimiento se verá envuelto en otra batalla: mantener la causa viva bajo otro mando instructor. En el filo de la navaja. Yo he dicho La Mareta y estaba en Doñana. Es que ellos van cambiando, ¿eh? Ellos lo disfrutan todo, gratis total, y luego pues las corruptelas aparte. Eso ya lo negocian con la Complutense, con el Instituto de Empresa, con estas cosas, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a hablar de la droga. Ya sabéis que yo estoy pues muy empeñado en convenceros con ejemplos, con imágenes que os traigo aquí cada día de que tenemos un problema muy serio con la droga y que tenemos que cambiar el paso, tenemos que hacer cosas. La sociedad española en su conjunto tiene que imponerle a la política: mira, tenéis que dedicaros a resolver esto. Como otras cosas que hemos impuesto la sociedad española a los políticos, o que se creen que los políticos, si no, estarían preocupados por algunas cosas como la vivienda, si no hubiera presión del elector. Pues aquí tenemos que hacer presión para que cambiemos las sanciones, cambiemos las sentencias, cambiemos la normativa, cambiemos los juzgados, los especialicemos, o de lo contrario corremos el riesgo de ser pues como México, como Colombia, países en los que los narcos han llegado a mandar más que las fuerzas del orden. ¿Queremos que eso pase? No. ¿Por qué? Porque está transformando la sociedad española. Cuando un joven prefiere descargar fardos de cosa que traen del Moro con las narcolanchas en el estrecho, prefiere eso a buscarse trabajo decente, digno y legal, entonces tenemos un fracaso generacional importante. Cuando un joven o uno no tan joven decide que la casa de la abuela del pueblo va a poner un plantel de marihuana enganchando la luz de forma ilegal del contenido de lo que paga el municipio, él se engancha ilegal y empieza a hacer crecer plantitas y las vende y luego se compra unas pistolas para defender, no sea caso que me lo vengan a robar, y luego ese dinero pues se blanquea, se compran cosas, coches de lujo, apartamentos, de todo. ¿Queremos que nuestros jóvenes crezcan en ese ambiente? ¿Queremos presumir de tener, como ya ocurre ahora, a todas las bandas del narcotráfico internacionales operando en España? ¿Eso lo llevamos bien o lo llevamos mal? Pues si lo llevamos mal tenemos que hacer los cambios que convenga para que eso empiece a ser de otra manera. Llevará tiempo, corregir lo que lleva dañado este asunto del narcotráfico, pero si no empezamos, cuanto antes empecemos, antes lo vamos a limitar y, si Dios quiere, eliminar. Bueno, a veces uno cuando enseña lo que pasa, pues tiene momentos de agridulces, porque, por ejemplo, yo que pondero siempre la valentía de la Guardia Civil, la limpieza de la Guardia Civil, el sacrificio de la Guardia Civil, que perdió 2 beneméritos en Barbate, insultados, vejados y arrollados y asesinados por unos narcotraficantes que intentaban meter droga en España, pues hoy dar las noticias que tengo que daros de la Guardia Civil me duele especialmente. Están siendo investigados 4 guardias civiles de la comandancia de Melilla. ¿Por qué? Porque se ha destapado que en su cuartel, en el cuartel de la Guardia Civil, pues había un punto de venta de cocaína en el propio cuartel. Hay algunos de esta trama que el juez envió a la cárcel directamente, los responsables, y hay otra causa aparte contra 4 agentes por haberles encubierto con falso testimonio. Ya veremos cuál es la dureza de todo esto, pero supongo que si han sido cazados, una vez cazados, pues aquí no hay perdón que valga. No puede ser. Es lógico. Miren lo que cobra un agente del orden y mire lo que puede llegar
a cobrar si se meten contactos. Hemos visto ejemplos de mandos incluso de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en el puerto de Valencia, aquí en Madrid, en la UDEF. Bueno, pues hay que hacer que las condenas para los funcionarios del Estado que se corrompen con el narco se endurezcan. Está claro que esto así no vamos bien. Bueno, de ahí nos vamos a Algeciras. En Algeciras, otra pedrada en el ojo. Un guardia civil es un agente sospechoso de blanqueo de dinero, ha justificado sus ingresos extraordinarios, dice que le tocó la lotería 2 veces los premios en un año. Y eso pues no se lo cree ni el lucero del alba. Así es que está siendo investigado, ya veremos en qué concluye todo esto, Guardia Civil en Algeciras. Y a mí me sobrecogió, la verdad es que sí, al inicio de esta Semana Santa, ver el túnel y lo fácil que es, el túnel que habían construido para meter droga, sobre todo hachís, en España, en Ceuta. Bueno, pues esto es un descubrimiento del Cuerpo Nacional de Policía que hizo sus indagaciones y como no son muchos los kilómetros, pues era una obra de ingeniería estupenda, el túnel este, con varios niveles, con un paso estrecho, sí, estrecho, pero eficaz, porque permitía, pues eso, llegaban al túnel y con los fardos y además tenía depósitos por si acaso una vez en el túnel no se podía sacar a la superficie, que es la hipótesis de trabajo, llevarlo a España para ser vendido, trasladado o incluso llevado a otros lugares distintos de Ceuta, lógicamente. Bueno, y ya, por último, y no os canso más con esto de la droga, tenemos que hablar de una operación del Cuerpo Nacional de Policía que ha sido larga en Madrid. Han desmantelado 13 narcopisos en diferentes lugares y lo que me interesa a mí de estas imágenes, que no os podéis perder, es cuando los agentes enseñan lo que han incautado en la operación. Lo vais a ver enseguida y vais a ver que estos 13 narcopisos en la Comunidad de Madrid, pues tenían una serie de armas para protegerse de posibles robos de la droga que tenían acumulada y que se negociaba y se vendía en esos 13 narcopisos. Disponían, como vais a ver enseguida, de unas ametralladoras que, en fin, que son de mafia de película de tiros, bueno, pues eso está en nuestros barrios, ahí tienen escondida la droga, bueno, lo de siempre, lo que os enseñamos siempre, 13 narcopisos. Antes, cuando yo hacía el recuento de lo que nos está cambiando la droga, se me olvidaba decir que no hay barrio de ciudad española que se precie que no tenga un narcopiso, un lugar en el que, bueno, pues ahí están, dale que te pego, a colocar, a que vengan y se coloquen con esa droga y a sacarle una pasta, un rendimiento increíble a este negocio de la droga. Bueno, ahora vamos a ver si llega esa imagen que a mí me ha puesto bastante nervioso. Mucho dinero en efectivo, esto siempre es así, coches de alta gama, algunas armas, pues que dices, bueno, pero esto ¿quién es? ¿Quién lidera la banda esta? Esto da la sensación de que tienen unas armas que no sé si los servidores del orden disponen de toda esta capacidad técnica para resolver, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis algunas de estas imágenes, pistolas, ametralladoras, lo que haga falta. Ellos tienen mucha pasta. Y como tienen mucha pasta, pues se la gastan en algunas cosas que los demás, los ciudadanos decentes de este país, pues la tenemos, esa capacidad de defensa se la tenemos entregada, y hacemos muy bien, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Esto, por tanto, no es tolerable. Esto no se puede consentir. Mira la pasta, un día cualquiera, no es que esto es el negocio, y mirad las armas encabezadas por esa ametralladora que hay ahí. Bueno, en fin, no os abrumo más con el tema de la droga. Lo que sí quiero es, antes de irnos a publicidad, haceros un recordatorio sobre el Club de Amigos del Toro Televisión. Si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas,
que muchas de vuestras ideas las encontráis aquí reflejadas, probablemente lleguéis a la conclusión de que iríamos más deprisa para hacer que esas ideas lleguen al conjunto de la sociedad española si lo hicierais a través nuestro. Esa es la razón por la que os pedimos que nos apoyéis a esta cadena de televisión, en la que, por cierto, no vais a encontrar ni un solo anuncio público. Preguntaros por qué. Cuando mandaba Rajoy tampoco. Preguntaros por qué. Bueno, pues la cosa es que dependemos de vosotros y de vuestro apoyo para ser pues ese instrumento que queremos ser, que lleve esas ideas compartidas al conjunto de la sociedad española. Si lo veis claro, pues entonces es muy fácil haceros miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, entrar a formar parte de la familia de la gente que nos quiere y nos mima, y si queréis un planteamiento diferente, pues existe. Sabéis que si hacéis un donativo a la fundación de este grupo, Hacienda, cuando hagáis la declaración de la renta, os permite desgravar, pues, por ejemplo, un 80% de lo que hayáis entregado como donativo? Es interesante. Ahí está el teléfono del club. Cualquier duda, ni lo dudéis. 91 616 2464. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que? ¿De qué forma se justifica eso? Os lo van a aclarar todo. Y me piden en el Club de Amigos que os recuerde que preparan un ciclo de conferencias extraordinario a propósito del Quijote. Se llama el ciclo Locos por el Quijote. Se trata de descubrir los capítulos más brillantes de la obra de Cervantes, su contexto, esa ironía tan característica, el juego que hay página a página entre la realidad y la ficción, que dio origen a la novela moderna. ¿Este curso cuándo empieza? Pues está a punto de empezar, el 15 de abril, y se va a prolongar miércoles a miércoles, siempre a las 19:30 horas, hasta el 20 de mayo. Eso sí, se puede seguir presencialmente aquí en Modesto Lafuente 42, o se puede seguir online. No hace falta vivir en Madrid para poder seguir el curso. Lo que sí hace falta, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online, lo que sí hace falta, insisto, es que os inscribáis. Que os inscribáis, que oye, que mira, que lo voy a seguir de tal y de tal forma, quiero que me inscribas y ya está. Y ahí queda todo resuelto y podéis disfrutar de esta nueva actividad del Club de Amigos, Locos por el Quijote. Son las 8:05 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentar a nuestros invitados. Claro está, don Julián Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos del sector inmobiliario y además secretario del Club Liberal Español. Así ¿Todo es. bien? ¿Se van a sentar bien? Con las pilas cargadas, vengo muy fuerte. Así me gusta. Hoy tenemos asuntos legales para aburrir, ¿eh? Bueno, don Alberto Serrano, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Xavier. Abogado especializado en asuntos de la administración pública. Así es. Expolítico o político, uno no deja de ser político. Y aspirante a escritor, también me gusta llamarme. Aspirante a escritor y analista político. También, lo que me dejan. Venga, vamos con lo nuestro, que tenemos mucha plancha. Vamos a empezar suavemente. ¿Ustedes se acuerdan de la ministra Trujillo? Probablemente la hayan olvidado y yo se lo agradezco. Hay que pasar página de según qué personas de esta, si quieren un día les cuento, pero ya no tiene sentido porque ya no sé ni dónde está. Esta se inventó, estas cosas del socialismo, en aquel caso de Zapatero, se inventó unas zapatillas Kelly Finder que ayudaban a la juventud a encontrar vivienda. Claro, aquello fue, eso en 2006. 20 años han pasado. 20 años han pasado, ¿y qué han hecho los socialistas por la vivienda? Cero. Si era difícil, por eso regalaba las zapatillas, para quedar bien, para congraciar con los jóvenes, para que busquen piso. Ahora es imposible, no hace falta las zapatillas, no lo van a encontrar. Algo que puedas pagar, no lo vas a encontrar. ¿Y eso por qué es? Porque llevamos 20 años que no construimos.
porque han criminalizado la actividad y porque siguen una política completamente opuesta a lo que se debería hacer. Se cumplen 20 años del lanzamiento de las Kelly Finder. Hemos creado las Kelly Finder. Las zapatillas protagonistas de la campaña socialista en la que el gobierno anunciaba a bombo y platillo que las regalaba para que los jóvenes que decían no encontrar casa a precios asequibles se patearan las calles para arreglarlo. Las Kelly Finder son para lo que son, para buscar casa. Hace ya 2 décadas que los socialistas se ríen del problema del acceso a la vivienda. Por aquel entonces la primera ministra de Vivienda de España, María Antonia Trujillo, decidió regalar 10.000 pares de zapatillas Kelly Finder para dar a conocer un nuevo portal informativo para aquellos jóvenes que no lograban emanciparse. Según la ministra, lo que necesitaba el 90% de estos jóvenes era que alguien les enseñara el camino, porque las ayudas de su plan de vivienda ya estaban ahí, lo que pasa es que no las encontraban. Para sorpresa de algunos, las Kelly Finder no arreglaron el problema. Por aquel entonces, en 2024, el 48% de los jóvenes entre 25 y 29 años vivía en casa de sus padres. La situación no ha hecho más que empeorar. Este año la cifra se ha disparado al 66%. La gran promesa socialista frustrada desde hace más de 20 años y sin proponer soluciones reales ni entonces ni ahora a todos aquellos que no pueden acceder a un derecho constitucional. Mientras los salarios aumentan un 30% en la última década y los alquileres lo hacen un 80%. España lleva 20 años construyendo menos vivienda de la que necesita y ese es el principal problema, junto con el exceso de burocracia y la falta de seguridad jurídica para los propietarios. El actual gobierno socialista considera que construir más vivienda es especulación o neoliberalismo y prioriza el control de los alquileres. Una medida que lo único que ha generado es inseguridad entre los propietarios y dependencia de los jóvenes, ayudas o medidas públicas para poder acceder a una vivienda. Don Julián Salcedo es el que más sabe de todo esto. Muchas gracias. Bueno, no soy de los que más saben, pero sí que es verdad que me dedico a esto y hay 2 cosas. La primera, me acuerdo perfectamente de la ministra María Antonia Trujillo, como no, además de las zapatillas aquellas, hablaba ella de soluciones habitacionales. Sí. Que eran de un tamaño de entre 20 y 25 metros cuadrados. Aquello fue una auténtica revolución, porque claro, en aquellos momentos la situación no era ni mucho menos. Estaba caro, porque eran los momentos previos a la burbuja. 2006 eran 2 años antes de que estallara la burbuja, los precios estaban en máximos, pero era un problema de precios muy altos, pero no de oferta. Había casas para aburrir. El que quería comprar una casa era cara, pero la podía comprar, la encontraba, ¿no? La situación se ha invertido completamente y no me sorprende nada lo que acaba de decir en la noticia cuando dice que, claro, el gobierno se resiste a hacer viviendas o a que se hagan más viviendas porque lo considera una actividad especulativa, ¿no? Es una barbaridad decir que es una especulación, porque la verdad es que los precios han subido, pero es como consecuencia de la escasez de oferta. El Banco de España, sabemos que ya hace 1 año, casi 2, las centró en un déficit de 700.000 viviendas, luego bajó a 600.000, luego ha vuelto a actualizar a 70.000, pero es que hoy se ha publicado un informe nuevo de una entidad financiera, que no diremos aquí, van a hacer publicidad, que estima que estará por encima de 750.000 y que al llegar en 2027 el déficit será superior a 800.000 viviendas. Es una realidad. Si es que se crean 240.000, 250.000 nuevos hogares y se hacen menos de 110.000, no llega a 120.000 viviendas, pues todos los años vamos sumando 110.000 o 120.000 viviendas al déficit, ¿no? La solución solo pasa por construir más vivienda. No puede ser. Bueno, claro, podríamos decir también que la demografía ayude, ¿no? Es decir, que si no hay nacimientos, pues que al menos la inmigración que entre, pues se regule de alguna manera, porque es que al ritmo de inmigración que recibimos, y no hablo de inmigración ilegal, hablo de la legal, la regular, la irregular, la que queramos, ¿no? Es imposible, no hay capacidad para hacer viviendas. Tiene usted razón. Y algo que les va a escarnecer si no lo saben, o si no lo sabían, si no tienen contactos familiares que les puedan acreditar esto que les voy a contar yo ahora. La izquierda española ha hecho muy buen negocio con lo inmobiliario. Por supuesto. Todas las cooperativas del mundo mundial que ha habido en Barcelona, en Madrid, las ha manejado el Partido Socialista
la UGT, o Comisiones Obreras, que lo mismo me da. Y eso era una vía de financiación irregular del partido y de otros que se pusieron finos, morados de pasta. Y ahora estamos en que no, que esto es bueno, un pecado original. Sí, Alberto. Xavier, a propósito de lo que estoy comentando, salió, me parece, ayer o antes de ayer en el periódico que una activista de la CUP, que era totalmente pro-ocupa y a favor de cualquier desorden, resulta que colgó, se cortó el pelo, y a continuación pasó de gerente a una inmobiliaria en Barcelona, de las mejores, que casualmente era de su familia. Y es que ese negocio, Proocupa, al final ha hecho mucho dinero a esos grandes tenedores y grandes propietarios, por lo que dice don Julián, por la restricción brutal que ha producido en la oferta. O sea, que curioso el caso de esta persona. Decía don Julián una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es la de las soluciones habitacionales, que esto lo inventó María Antonia Trujillo, que eso al final era vivir en una triste habitación. Y claro, yo en el año 2006, cuando lo decía, digo, oye, ¿qué invento? Esto es moderno, no sé qué, y decían... pues gente más mayor que yo, pero vamos a ver, si esto ya está inventado, cuando en los años 40 veníamos del pueblo, en los años 50 a Madrid, no teníamos dónde caernos muertos y teníamos que alquilar una puñetera habitación para sobrevivir los españoles de entonces cuando iban a trabajar a Madrid y Barcelona. O sea que habíamos retrocedido aproximadamente 60 años en el tiempo. El problema de la vivienda, como dice Julián, es evidentemente una carencia total y absoluta, pero hay que recordar que en el año 97 se trató de ordenar el tema de la vivienda y el urbanismo, y el Tribunal Constitucional de entonces dijo que esto era una competencia autonómica. Y eso quiere decir que tenemos 17 normativas urbanísticas y de vivienda, de tal manera que no hay una competencia sana. Ahí mandan los capos del lugar. 17 normativas autonómicas. Imagínese una empresa que quiera, pues lógicamente, hacer unos proyectos globales para toda España que podrían ser competitivos. Imposible en España tal como está el tema. Tendrían que haber reaccionado en el año 99 los partidos políticos, y yo les invito desde luego a que lo hagan todavía, en el sentido de modificar la Constitución para retomar una competencia que es esencial para el movimiento de la actividad económica. La ley urbanística, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pero prácticamente en todas las comunidades autónomas, es la ley económica más importante que tienen las comunidades autónomas ahora mismo a su disposición. Es una ley que permite generar recursos económicos muy importantes, movilizar muchos recursos, muy vinculada, lógicamente, a decisiones administrativas muy discrecionales, algunas de carácter arbitrario, y da un control feroz. Y luego, además, hoy en día es un problema social, no solamente es un tema económico, sino es un problema social. Necesitamos más viviendas y viviendas a un precio asequible. Y eso pasa también, como tantos otros temas, por unificar, por centralizar, por establecer unos criterios unívocos y generar modelos urbanísticos y de vivienda que puedan ser comunes para toda España. Pues si lo quieren saber, los que manejaban las cooperativas socialistas en Madrid y en Barcelona eran los maoístas, que venían del Partido Comunista de España, sección maoísta. Esos sabían del ladrillo y tal, y además compraban suelo barato al comilitón de la localidad que sea, luego ahí se hacía el enjuague y luego iban exprimiendo el limón de los pobres usuarios que querían un pisito para el hijo que se nos casa. Y le decían, no, ahora hay que añadirle un trastero. No, te suena esto, ¿no, Julián? Perfectamente. Ahora hay que añadirle un parking. Y de eso, recursos para el partido. Sí, Xavier, y déjame que te cuente una anécdota también, que creo que es importante para que conozca la gente cómo está el tema. Un familiar directo mío se va en septiembre a estudiar un máster a Barcelona. Una habitación en Barcelona para este chaval de 23 años, en una zona normalita, al lado de la Estación del Norte, para que la gente conozca Barcelona, cerca de la Ciudadela, una habitación individual con algún acceso a servicio común, con la política de la izquierda de restringir la oferta, de establecer topes. ¿Saben cuánto vale una habitación en Barcelona? Una habitación, 900 euros es lo que le van a cobrar a partir de septiembre, que es lo que está pagando todo el mundo en Barcelona, por una habitación. Sí, sí. Bueno, continuemos, porque tenemos mucha plancha, insisto. La Unión Europea ha desmontado el bulo del gobierno Sánchez, el de cómo y por qué se permitió el aterrizaje en suelo español de Delcy González, Delcy Rodríguez. La señora del Delcy Gate. Dice la Unión Europea, y lo tiene acreditado el debate, que sí, que entró en territorio español
que sí, que eso estaba prohibido por las normas europeas y que naturalmente pues violó la legalidad internacional, que se lo impedía. Pero que aquí, pues esto no se ha visto nunca, ¿eh? Esta desobediencia, le van a ir saliendo cosas así, como le salieron lo de los autónomos el otro día. Usted tiene que cumplir. Mi teoría es que como este tema no lo tramitó por el tipo de asuntos que llevaban a cabo, pues nadie le advirtió absolutamente nada. Él fue por libre, viaje privado, etcétera. Si lo hubiera tramitado el Ministerio de Asuntos Exteriores como correspondería, alguien lo hubiera advertido, pero como iban de manera clandestina, pues sin darse cuenta, han cometido ese agravio, ¿no? Pero esta mañana comentaba don Luis del Pino, sin ir más lejos, que Trump quiere penalizar a España, a muchas empresas, a muchas inversiones, etcétera. ¿Por qué no le da un poco una vueltecilla a Delcy Rodríguez y nos cuente ese viajecillo? Con eso ya sería suficiente, digo yo. Bueno, es una idea, el papelón de Trump con Delcy Rodríguez es memorable. Bueno, pero como se presta a cualquier cosa esta señora, ya pues no está en la lista de los más buscados, de los wanted. Sí, efectivamente, ha levantado las restricciones que tenía y ya puede viajar libremente a Estados Unidos. Todavía no la Unión Europea, pero la Unión Europea todavía sigue teniendo vetado su entrada a territorio de la comunidad, pero lo levantaremos, vamos. Hombre, ahí está España pidiéndolo denodadamente. Por supuesto. Bueno, vamos con el rescate de Plus Ultra. Se van sabiendo cosas como que en su no mente preclara, Ábalos, que tiene mucho olfato, se quería oponer y decía que la SEPI estaba fuera de control y que qué es todo esto. Y a la vez que eso ha salido a la luz, también han salido a la luz pagos de Plus Ultra, la compañía medio venezolana, a la empresa de Julito, la que pagaba a Zapaterito. O sea que esto es blanco y en botella. José Luis Ábalos no quería que el gobierno de Pedro Sánchez rescatara la aerolínea Plus Ultra. De hecho, quería revertir la operación. Hay una fecha y una conversación clave del entonces ministro de Transportes con su secretario Pedro Saura, el 24 de marzo de 2021, justo el día que se filtró a la prensa el documento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, dependiente de su ministerio, sobre el rescate. Este documento fue clave para que la SEPI del Ministerio de Hacienda aprobara la inyección de 53 millones de euros públicos. ¿Quién ha filtrado el informe de AESA? Tiene que haber sido Economía o Hacienda. Todo indica que Economía quiere salvarse. No sé cómo lo ves. Mi opinión es que le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra. Y 2, que la SEPI está fuera de control. Eso es indisponerme con Hacienda. Ya lo he visto. Si la SEPI dice que fue fundamental un informe de seguridad aérea para un fondo de rescate empresarial que tiene como objetivo salvar a empresas estratégicas y que hay que evaluar si pueden devolver la ayuda, apaga y vámonos. Pero si este es el argumento de un juzgado, lo tienen mal. Pero además, que a este periódico le valga ese argumento cuando se trata de si la empresa pueda devolver las ayudas, es simple y llanamente animadversión política. Ábalos estaba enfadado porque pocos días antes negó haber intervenido en el polémico rescate y además estaba indignado porque desde el propio gobierno estaban intentando trasladarle a él toda la responsabilidad de la operación. Pero Transportes fue clave para el rescate. Además del informe favorable de AESA, la Dirección General de Aviación Civil, también dependiente de Transportes, avalaron la importancia de la aerolínea para España y su solvencia para volar. Ahora, en los últimos meses, tanto el comisionista Víctor de Aldama como Ábalos han acusado directamente a José Luis Rodríguez Zapatero de haber intervenido directamente para que el gobierno de Pedro Sánchez salvara a Plus Ultra. Siguiendo los peores pronósticos de sus mensajes, a día de hoy el caso ha acabado en los tribunales y el pasado diciembre los máximos directivos de la compañía, el presidente Julio Martínez Sola y su principal ejecutivo Roberto Rosselli, fueron detenidos por blanqueo de capitales utilizando fondos públicos. También fue arrestado el amigo íntimo de Zapatero, el empresario Julito Martínez, que cobró de la compañía más de 600.000 euros a través de pagos mensuales por sus trabajos en Venezuela y que curiosamente transfirió casi la totalidad, 460.000 euros, al expresidente del gobierno en concepto de supuestas asesorías globales. La UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, está analizando estas operaciones. Alberto. Sí, ya lo veníamos comentando nosotros desde fuera, que esto todo era muy irregular, que esto olía mucho mejunje. Pues desde dentro también lo pensaban algunos. Sí. Exactamente, es que ya de todos los lados, falta de costado, locos, ¿no? No estábamos locos, efectivamente. Así es. Es una auténtica vergüenza, pero es que hasta Ábalos, que sabemos
digamos, el tope ético que tenía. Más afilado efectivamente. No es un hombre que se escandalice fácilmente. Hasta Ábalos se escandalizaba. Y hay que recordar que este choque Ábalos-Zapatero fue probablemente lo que propició la caída de Ábalos. Fue una de las caídas de Ábalos, ¿no? Este choque, ¿no? ¿A quién le importa? Si cayó le importa? Antes o después. Julián. Bueno, lo que decís de Ábalos, yo quiero suponer que se oponía porque él no participaba directamente, ¿no? Porque, también. Porque otra razón no creo. Pero bueno, la realidad es que acertaba en todo lo que dijo, ¿no? Esto acabará en los tribunales, no hay justificación alguna, porque no hay ninguna justificación a día de hoy, de que justifique que se haya rescatado Plus Ultra. Da igual si son 45... Pero si el informe lo hizo ese organismo que depende de él, ¿qué control tenía él de su ministerio? Claro. Está claro que se lo saltaron. Está cabreado porque han filtrado el informe. Claro, pues, ¿y quién ha hecho el informe? ¿A quién has cesado, Ábalos? No. Uy. Ay. Pausa para la publicidad. Volvemos en 2 minutos. Atención que vamos a hablar de números. La Moncloa se gastó el año pasado, 2025, 1.400.000 euros en electricidad. Esto significa pues, que al mes 115, ¿no? 116.000 euros para allá. Agua beben menos. Agua se conoce que con el riego, los jardines y todo eso me parece barato, 320.000 euros. Pero claro, ¿cuántos viven en la Moncloa? Si es que tampoco lo sabemos. ¿Cuántos trabajan allí? Tampoco lo sabemos. A mí me parece que alguien debería sentarse y mirar esto con calma. Sí, bueno, es que estamos hablando de cantidades que son muy importantes, ¿no? Porque estamos hablando de 1.400.000 euros de electricidad, 320.000 en agua, podrá ser mucho o poco, pero son cantidades muy importantes que deben estar justificadas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué control existe en el Palacio de la Moncloa? Como ha dicho, 2 cosas. La primera, ¿quién controla la superficie? Pues se puede sacar perfectamente ratios de consumo por superficie metro cuadrado, ¿no? Pero no será muy significativo porque probablemente muchas de ellas estarán permanentemente encendidas, ¿no? Pero si está el marido de Iceta con las armas, está la japonesa, está el hermano de la caravana. La primera, el ratio por metro cuadrado, y la segunda es el ratio por persona ocupante, ¿no? Entonces, ¿cuántos hay allí metidos? Pues no, lo sabemos, ¿eh? O sea que me parece una barbaridad. Más o menos el consumo de una familia al año normal, sí. Pues suelen ser unos 400, 500 euros en electricidad. Pues imagínense el tipo de vida que se pega este señor gastándose más de 1 millón de euros solo en electricidad. Ahí no cuentan los canapés, las botellas, la bodeguilla y los invitados que él tiene. Y luego al margen de eso, por supuesto, las vacaciones que se pega Sánchez, que la última que supimos de él, el año pasado, una Semana Santa, fueron 150.000 euros. Ahora ha estado en Doñana. En Doñana. Entonces, él nunca viaja solo, lleva siempre una corte por ahí de amigotes, que no sabemos quiénes son, pero vamos, que van consumiendo y gastando. Acuérdense el famoso fin de semana en París, el día de los Juegos Olímpicos. O sea, este señor, en ese sentido, no tiene ningún tipo de reparo. No es un hombre austero, le gusta un poco pues, el fasto, el vivir bien, el disfrutar, y no tiene ningún problema. Por eso le tiene tanto apego a la Moncloa. Oye, ahí hace lo que le da la gana, terreno impune, y que pague el contribuyente, como se decía tradicionalmente. Pues sí, eso es. Bueno, y el presidente de Forestalia, ¿qué me decís? La golfada esta de Forestalia de... móntamelo bien, que voy a poner ahí unos molinillos, unos molinetes en Valencia, en Aragón, tal cual, no sé qué. El presidente de Forestalia ha tenido hoy un detalle. Ha dicho que efectivamente, gracias al de Servinavar, Anchón Alonso tuvo la oportunidad de contactar con Santos Cerdán. Es decir, que la maquinaria del favor estaba no engrasada, no, funcionaba a la perfección. Vamos a escucharle. Estuve en una reunión con Santos Cerdán a través del señor Anchón Alonso. Claro. ¿Y usted sabe que Santos Cerdán ha estado en la cárcel? ¿O cree que todo esto preguntar por preguntar? Leo la prensa. Lee la prensa. Claro. ¿Y sabe que Anchón Alonso, aparte de ir con usted
ha estado haciendo negocios con Santos Cerdán, cobrando comisiones, creando empresas para favorecerse? ¿O? Conmigo no ha hecho ningún negocio el señor Santos Cerdán. Santos Cerdán no ha hecho negocios. Ninguno. Bueno, hacer con Anchón Alonso y pagar usted a Servinávar era que se beneficiase. Poco le puedo contestar, pero Servinávar tampoco ha hecho ninguna relación con nosotros. Ya, señor Forestalio, tendrá que mejorar esto de la explicación pública porque la verdad es que don Fernando, esto no cuela. Bueno, ha reconocido no solamente que se valió de Santos Cerdán, sino que estuvo reunido, gracias a la intervención de Santos Cerdán, con varios partidos políticos, ¿no? Con hicieron la ronda. Claro, o sea, por tanto, esto ya por sí mismo es lo que tendría que explicar, ¿no? Estas, no, Servinávar no, Santos Cerdán tampoco. Alguien, evidentemente, ha tenido ahí la mano. De hecho, el número de empresas que se crearon para explotar todo este tipo de energías a través de Forestalia han sido miles de empresas, no estoy hablando de cientos, que podían ser ya muchas, ¿no? Miles de empresas, ¿no? Esto ha sido un absoluto negocio. España es el país que más renovables tiene instaladas de toda Europa, No todas son rentables, esto también hay que decirlo, pero el negocio no está en que sean rentables, el negocio está en conseguir la autorización y venderla. Claro, montar la energía y darle el pase. Totalmente de acuerdo con lo que dice don Julián. Esta diputada navarra que hemos visto, a mí me encanta, qué valiente, qué bien preparada siempre va. Si no estoy mal informado, su padre fue asesinado por la ETA. Y cara esté delante de estos señores que hacen negocios, que traman, que participan de un poco ese entorno, realmente esta señora tiene un estómago de aguantar a toda esta gente después de todo lo que ha pasado, que ya se nos ha olvidado, y ahora haciendo negocio. Pero entonces, ¿cómo va esto de los forestalios, de este mundo, no digo yo? Bueno, pues les da igual pagarle al PNV, que a la UPN, que al PP, que al PSOE o que al que sea. Aquí hay un 5% que te vas a llevar si me facilitas las cosas. Por eso hacen el rondo, porque les da igual. Y si no nos vamos a otro lado. Y si no vamos a otro lado, claro está. Bueno, señoras y señores, mañana levanta el telón en el Supremo, pues en la sala penal, el primer asunto grave contra el gobierno de Pedro Sánchez, el asunto de las mascarillas. Van a estar sentados en el banquillo José Luis Ábalos, que fue el ministro más importante del gobierno de Pedro Sánchez, su asesor, su caballero Sancho, Koldo García, y el comisionista, Víctor de Aldama. Y luego todo esto ha coincidido, por si pensaban que ya lo habían visto todo. Caso mascarillas, una sinvergonzonería mientras 150.000 españoles morían y otros lo pasaban mal contagiados por el COVID. La gente del gobierno de Pedro Sánchez se hacía la barba de oro vendiendo mascarillas a las organizaciones políticas que dependían de ellos. ¿Y para qué? Para nada, porque eran absolutamente ineficaces. No servían ni para proteger a nadie. Y esto es curioso porque mañana empieza el juicio y han empezado a salir fotos de la vida disipada que se corrían Koldo y Ábalos en el Caribe, en África, donde les daba la gana, con yates, con chicas, con de todo, sin problemas. Este martes arranca en el Tribunal Supremo el juicio Mascarillas. José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se sentarán en el banquillo por las presuntas comisiones ilegales que recibieron procedentes de los contratos de mascarillas valorados en 54 millones de euros en favor de Soluciones de Gestión. Los tres están acusados de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, pertenencia a organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. El exministro y el que fuera su asesor llevan en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre. Así lo decretó el juez instructor al apreciar riesgo de fuga. Ábalos se convirtió así en el primer diputado en activo que ingresó en la cárcel. No fue hasta el pasado 28 de enero cuando renunció a su acta en el Congreso. Anticorrupción exige para Ábalos 24 años de cárcel, una condena superior a los 19 años y medio que le piden a Koldo García. Por su parte, Víctor de Aldama se enfrenta a la condena más baja, 7 años de cárcel debido a su colaboración con la justicia. El juicio se compone de 13 sesiones y se alargará hasta el 30 de abril. Los tres serán los últimos en declarar.
Y Ábalos y Koldo serán trasladados cada día desde Soto del Real al Tribunal Supremo. Ahora están entre rejas, pero hace tan solo unos años ambos vivían una vida de lujos. Viajes a Venecia, Punta Cana, Bogotá, La Habana, París, Tailandia. Viajes realizados, muchos de ellos en jet privado, y a los que acudía la examante de Ábalos, Jessica Rodríguez. Según la joven, todos los meses viajaban juntos a algún destino. Y no solo Jessica, en las fotos también podemos ver a Andrea de la Torre, otra de las amantes del exministro, en una escapada romántica a Venecia, o al ginecólogo Ignacio Palomo en Punta Cana, quien casualmente recibió un contrato de 600.000 euros de interior durante la pandemia. Y entre tantos viajes, comidas y cenas de lujo, Ábalos sacaba un hueco para descansar en las salas de espera de los aeropuertos o en los jets privados en los que viajaban. Ahora tiene que conformarse con jugar al parchís con el resto de presos y con los 63 euros que tiene en la cuenta bancaria de Soto del Real. Resumirlo es fácil. Menudo golfos. Julián. Bueno, es que ver estas imágenes es escandaloso, ¿no? Quiero decir que, claro, pues viajaban continuamente, viajes de placer, o sea, con el argumento de que irían a ver no sé qué, cualquier cosita. O sin él. O sin él, claro, ¿no? Son viajes de placer, auténtico placer, lo estamos viendo aquí. Cuando uno va a trabajar, no sé, vosotros, pero a mí no me ha dado tiempo nunca que me montaran en un barco, en un yate privado, ni todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo que sí que creo es que mañana efectivamente va a empezar las audiencias en el Tribunal Supremo, pero son todos los que están, pero no están probablemente todos los que son. Sabemos que la presidenta del Congreso de Diputados, Francina Armengol, también hay muchos indicios, ya no quiero decir otra cosa, por supuesto, a salvo cualquier responsabilidad que pueda tener, pero Francina Armengol, el ministro Ángel Víctor Torres y tantos más. Es que había mucha gente involucrada en este proceso, ¿no? Y la responsabilidad no debería ser solo por corrupción, porque efectivamente esa es evidente, esa está, parece ser que acreditada y tendrá el Tribunal Supremo que definirla, sino también qué responsabilidad han podido tener en algunas muertes que tal vez se podían haber evitado. Porque claro, lo que no cabe ninguna duda es que si las mascarillas eran necesarias, no se utilizaban las FFP2, sino las quirúrgicas o no sé qué, pues seguramente alguna muerte, aunque solamente hubiera sido una, se podía haber evitado. Seguro, pero eso no le conviene a nadie. Eso no le conviene a nadie, abrir ese melón. Si no sabemos cuántos murieron en España, el número exacto de fallecimientos por el COVID, no sabemos cuál es. Han pasado 5 años. Sí, Xavier, dos cosas. En primer lugar, que en el libro que publiqué de un político con minúsculas contaba con uno de los privilegios de la clase política, es precisamente los vejecitos. Esto está total y absolutamente generalizado, es una vergüenza. Por dignidad institucional siempre van a los mejores hoteles, se pegan unas comilonas tremendas, disfrutan, van con amigos, etc. Yo, estando de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, pude haber ido a muchos sitios. El único viaje que hice en 4 años fue a Guadalajara con mi coche para un proyecto social. El que yo rechazaba y me repugnaba esa manera de comportarse tan general. Bueno, vamos a relajarnos, ¿no? Entonces, cierto que lo de Ábalos, pero si empezamos a sacar fotos de por ahí de muchos, sería tremendo lo que disfrutan a costa de nuestro bolsillo. A mí me repugna esto porque todo eso viene del sueldo, lógicamente, y de las contribuciones de los esforzados contribuyentes españoles y se lo gastan como les da la real gana. En relación con las mascarillas, recuerdo, también estando de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, yo personalmente, a través de un grupo de voluntarios, confeccionamos más de 2.000 mascarillas caseras que proporcionamos, digamos, una cierta protección a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a sanitarios, etcétera. Y recuerdo que me costó aproximadamente 800 euros esas 2.000 mascarillas. Estoy convencido de que si hubiera puesto otros en paralelo a hacer eso, hubieran sido gratis para toda España todas las mascarillas que se forraban de esa manera cobrando. Y recuerdo que en aquella época, cuando yo se las ofrecía a la Policía Nacional y empezaba a generalizarse ya el uso, digamos, de las mascarillas caseras y tal, hubo una campaña feroz del Ministerio del Interior y en general del Gobierno de España diciendo que esas mascarillas no valían absolutamente para nada,
que tenía que ser una cosa oficial, quirúrgica, para que protegiera. Claro, yo veía lo quirúrgico, lo oficial, que era lo que traían estos señores, y era una auténtica mamarrachada con relación con las mascarillas confeccionadas por nuestras abuelas, que eso sí que era protección, iba totalmente embozado uno y tal, ¿no? Y recuerdo que ya me llamaba la atención, es decir, unos estados de alarma prorrogados artificialmente para justificar contratos de emergencia y en paralelo un desprestigio de lo que puede hacer la gente individualmente. Con el IVA al 21%. Con el IVA al 21%, eso ya sonaba todo muy raro. Y evidentemente, cuando el río suena, agua llega. Sí, y se cargaron al comisario que se apellidaba Nieto, que era el hombre responsable de la seguridad laboral del Cuerpo Nacional de Policía. Y lo cargaron. ¿Por qué? Porque ese hombre advirtió, hizo un memorándum y dijo, oiga, viene un peligro, esta gente va a estar en la calle, necesita mascarillas, y necesita hidrogeles y no sé qué, fuera, hace puñetas. Bueno, esto es lo que toca al Partido Socialista, que es capaz, tiene esbirros dispuestos a hacer negocio en momentos de dificultad de todos los españoles. Ahora se sientan en el banquillo, veremos qué determina la justicia. Pero es que hoy ha empezado, en otro ámbito, en la Audiencia Nacional, un juicio esperadísimo, que nos ha aburrido a todos. 13 años hace que colea el caso Kitchen. ¿Y ahí qué se ve? Ahí se ve cómo unos miembros del gobierno de España, época Mariano Rajoy, pues tenían mucho miedo a lo que pudiera revelar sobre ellos y sus sobresueldos un tal Luis Bárcenas, tesorero del partido a la sazón. Y esa fue la razón por la que parece que, bueno, pues hubo un esfuerzo colectivo tutelado por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, en el que se pusieron al servicio de una causa innoble, que es el espionaje a la familia y al propio Luis Bárcenas, para ver qué tenía de Rajoy, para ver qué tenía de Cospedal o del otro, de Soraya o de quien sea. La cosa es que eso se va a ver ahora, con la aventura del cura, que por cierto falleció, falso cura, que entró a punta de pistola y los puso primero a rezar a la familia y a la doncella de Bárcenas y luego los amenazó. Y que quería trincar los papeles que guardaba Bárcenas. Eso es lo que quería. Todo eso tiene una implicación para el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, porque en eso participaron, y mucho que participaron, miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Así es que la cosa no es... Bueno, esto sería digno de una película de Almodóvar, lo del cura falso, el policía que no sé qué, que le ofrecen al chofer un empleo, toda esta basura que hemos seguido desde hace, insisto, 13 años, pero que ahora estamos en el mundo de las paradojas. Un PSOE que ejerce la acusación popular, eso que quiere derribar el propio PSOE, aquí le ha venido muy bien. Y ahora quiere extender el charco. Hay elecciones en Andalucía, a ver si con esto consigo yo embadurnar a unos y a otros. Merecidamente, hay que decir, ¿eh? Y la reflexión que yo añado, si me lo permitís, es que si esto es el bipartidismo, aparte de mí ese cáliz, que yo no lo quiero. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que es imposible que sea casualidad el que se vayan a celebrar los dos juicios a la vez. Sí. Porque, claro, de alguna manera pone en equilibrio, sitúa en el mismo plano una y otra de las cosas, que no tienen nada que ver, porque aunque las dos sean... Hay un ministro importante... Claro, aunque las dos hay que repudiarlas y hay que decir que no estamos de acuerdo y hay que investigar hasta el final, digamos, caiga quien caiga, pero no tiene nada que ver. Efectivamente, aquello pues fue una chapuza, unas investigaciones con la, no sé, participación de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, etcétera, que, claro, hay que recordar que Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior. Claro. Entonces, ¿no? Quiero decir que todavía añade más gravedad a la cosa, ¿no? Pero esta, la otra de las mascarillas y todas las que van a venir detrás, no guardan el mismo equilibrio, aunque las dos hay que perseguirlas, ¿no? La verdad es que es vergonzoso que el Estado baje a este tipo de niveles de actuaciones que son todas rechazables. Esta es una nueva reedición de los GAL, con unos objetivos distintos, unos procedimientos distintos, probablemente más suaves, pero en cualquier caso es poner a una serie de policías a cometer actos delictivos por motivos políticos. Y esto me parece terrible. Si finalmente se confirma, con toda la evidencia de pruebas que hay, pues seguramente será así. Y esto, desde luego, debería de generar una condena ejemplar, no solamente por la clase
policial, sino también con la clase política. El señor Jorge Fernández Díaz, que le conocemos perfectamente de Cataluña, sabemos de dónde viene, debe tener una condena ejemplar, en mi opinión. Si todo esto evidentemente se confirmara, pues todo es presunto por el momento, pero no sé si se le ha pegado al puyolismo, quizá esa manera de proceder que vale todo, de prostituir la administración hasta ese tema, porque a mí yo no puedo concebir que un ministro le diga del Interior, le diga a un policía que cometa un delito y lo vean tan normal, salvo que estemos en eso, en el puyolismo ya totalmente metidos hasta las trancas y veamos normal lo que evidentemente no puede tener ese carácter, y que luego pues que este tema también pasa un poco como el famoso Mr. X. Yo creo que, hombre, que se lo quede en Jorge Fernández Díaz, aunque era un tipo muy intrigante, la verdad. Cabe la posibilidad por las características de este señor, ¿no? Pero, hombre, esto se extiende lógicamente a más gente, por lo menos a nivel político. Hay una cosa que a mí me ofende más que lo que pase de puertas adentro de la Audiencia Nacional, que ya iremos viendo, ya les contaremos naturalmente y tal, pero me ofende muy gravemente lo que dicen los actuales miembros del Partido Popular. Juan Bravo, por ejemplo, o la señora Isabel Díaz Ayuso. No, es que ahora de todos estos no hay ninguno en torno a Feijóo. Hombre, joder, solo faltaría. Vamos a ver, primero porque ha pasado 13 años. Mira cualquier partido y no encontrarás a ninguno que estuviera 13 años allí. Si acaso Javier Arenas Bocanegra, que sigue por ahí, no sé qué arcano del tribunal, no, del Senado, sí. El resto, claro, unos han muerto, los otros se dedican a no sé qué, en fin, los otros se han jubilado. Esto no vale. Decir que como ahora los que están cerca de Feijóo no están envueltos en esto no te concierne, no. Aquí hay que apostar, y aquí hay que jugar, y aquí Juan Bravo, y aquí Isabel Díaz Ayuso tenéis que defender la actuación de Jorge Fernández, de Mariano Rajoy, de vuestro partido, o callar, pero lo que no vale es salir y decir, porque es que en cierto modo es una condena, ¿no? ¿Ves? Ya no queda ninguno, ¿eh? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esto es que no guarda la mínima señal de compañerismo sobre lo que debería ser gente que comparte unas siglas. Esa frase tan famosa, ¿no? Es uno de los nuestros, ¿no? Pues sí, eso no vale. Sí. O sea, quiero decir, uno de nuestros, me refiero del PP, ¿no? Da igual quién gobernara entonces, que era Mariano Rajoy. Está claro que Feijóo no tenía nada que ver, ni probablemente los actuales dirigentes, pero eso hay que llevarlo hasta el final, sea del PP o corresponda a quien fuera. En este caso es del PP, algo se ha hecho mal, investíguese, y si tiene que ser condenado, que lo sea. Claro, pero cuando uno se aprovecha de la influencia de las siglas del pasado, no vale, pues por ejemplo, no, se cumplen 30 años del gobierno de Aznar. No lo celebremos porque como hay una guerra nos van a mirar mal. No, hombre, somos o no somos. Aquí o defiendes a Jorge Fernández Díaz, buena suerte, o lo criticas o te callas. Pero hablar para no decir nada me parece muy mal. Dice mucho Esperanza Aguirre muchas veces la culpa de pues la desintegración un poco del PP en el año 2015, con la aparición de nuevos partidos tipo Ciudadanos y Vox, la tiene al no haber cumplido su programa. Y hombre, tiene razón en parte en eso, pero también lo que no cuenta es la corrupción y casos como estos, que también generan mucho desengaño al ciudadano de a pie, en el sentido que puede estar tan metida la corrupción en las instituciones y por gente tan poderosa y que no pasa absolutamente nada. Eso nunca lo cuenta, pero es una realidad, lógicamente, del hartazgo contra el bipartidismo. De todos modos, los añorados del bipartidismo lo lleváis crudo porque van a pasar unas cuantas generaciones y desde luego no está en el pensar de la izquierda española. Por ejemplo, lo dice María Jesús Montero, que descarta apoyar al PP para que no tengan que convocar a Vox para entrar en el gobierno y entrar en una de esas negociaciones que Vox no termina nunca. Antes de que Vox entrara en el gobierno andaluz, ¿usted estaría dispuesta a un pacto con el señor Moreno? Somos un modelo alternativo, representamos un modelo distinto de sociedad y esto es lo que yo creo que es importante que los ciudadanos conozcan. El gobierno del Partido Popular o del Partido Popular con Vox no va a cambiar esas políticas que ellos en este momento están propiciando, la privatización de la sanidad. Evidentemente nosotros tenemos nuestro modelo que ponemos a disposición de los ciudadanos y el Partido Popular pone el suyo. Pues nada nuevo bajo el sol. Eso sí, guardo yo un regalo para don Alberto Serrano, que está muy especializado en estos asuntos, el disparate de la cantidad que tenemos de entes públicos en España.
19.300. Hay un ente público por cada 2.500 habitantes, lo cual es récord mundial. Ni en Europa ni en ningún lugar conocido del mundo hay tantos entes públicos. España tiene un sector público desproporcionado. Según las estadísticas, la Administración central, la autonómica y la local acumularon en 2025 19.310 entes públicos, lo que significa que al menos hay uno por cada 2.500 habitantes, una cifra récord en la Unión Europea. Lo llamativo es que muchas de estas administraciones y organismos tienen funciones replicadas y, por si fuera poco, un tercio de los 19.300 son instrumentales, es decir, organismos secundarios o paralelos a las administraciones normales. Lo importante es cómo funcionan estas entidades. Tienen más libertad para gastar dinero, llevan sus propias cuentas, pueden contratar servicios con menos controles y además tienen sus propias normas para contratar personal. Muchas de ellas parecen administraciones fantasma, es decir, organismos creados sin una razón muy clara. La mayoría dependen de ayuntamientos y diputaciones, y el propio Ministerio de Hacienda ni siquiera sabe de quién dependen unos 1.232 de estos organismos. Hay asociaciones, fundaciones, empresas públicas, consorcios e incluso una universidad. El número de estas entidades, además, ha crecido un 20% en los últimos 10 años. Llama también la atención el aumento de organismos de la Administración central desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Precisamente han crecido las entidades con mayor soporte de personal y gasto. De las 71 entidades que había en 2018, ha crecido a 79 en 2025. Cataluña es la estrella de los entes públicos. Posee el 20% de los 1.776 organismos que poseen las comunidades. Y mientras se destinan millones de euros a estos organismos, muchos de ellos triplicados, se recortan servicios esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones. El gasto sanitario, por ejemplo, disminuye en algunas comunidades y los tiempos de espera para realizar una operación en la administración son cada vez más largos. Alberto Serrano. Pues muy brevemente, es una forma de corrupción legal montar un organismo para colocar un amiguete. Yo hace años calculé que un coste de unos 80.000 euros que puede costar un gerente de estos tipos de organismos, al erario público, sumando todos los atresos que lleva consigo, su coche, su secretaria, etcétera, pues puede ser hasta 400 y 500.000 euros. Dinero que se sustrae de ese servicio que dice representar, observar, dirigir, de servicios efectivos de cara al ciudadano. Forma parte de esto que llamo yo la corrupción legal. Es legal crear esos organismos, por desgracia, porque no hay una ley rectora que ponga un cierto orden y a partir de aquí pues se le coloca el sueldo al amiguete y que haga lo que haga o deje de hacer. Decía el reportaje que no sabían estos organismos si existen, dónde están, etcétera. Muy bien, pero lo que sí que sabemos es que van cobrando los directivos del mismo. Sí, completamente de acuerdo. Han dicho que son entes instrumentales. Ya sabemos que un ente instrumental es que no tiene normalmente recursos ni equipo ni ninguna función predeterminada, solo sirven para colocar afines al partido que sea, porque la mayor parte de los entes instrumentales estos que acaban de citar están en las comunidades autónomas y dentro de ellas se lleva la palma Cataluña con un 20%, ¿no? Es una cosa exagerada por sí. Lo que hay que hacer es plantearse definitivamente cerrarlos. Es decir, vamos a cerrar el 99%. Hemos dicho 19.300, pues que queden 100, que alguna función podrán tener y se acabó. Y el resto, pues a buscarse la vida. No tenemos tiempo para más, nos tenemos que buscar la vida nosotros también. Así es que agradezco mucho a mis invitados su presencia en el programa y sus opiniones más que otra cosa, y a ustedes su interés y su paciencia, pero para ustedes hay premio, porque a la vuelta de publicidad arrancaremos aquí el día en 30 minutos.